Bien, gente, hoy vamos a ver la entrada que tuvimos en el canal VIP, ¿sí? Que es totalmente gratis, en el euro dólar, ¿sí? Acá voy a mostrar, ¿sí? El resumen, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en vivo, ¿sí? El euro dólar había mandado este análisis, lo estábamos viendo en vivo, ¿sí? Acá está cuando inició el directo, ¿sí? Después mandé cómo se fue desarrollando, ¿sí? Para que tengan el análisis hecho, ¿sí? Y después acá estuvo el resultado de la entrada, ¿sí? Bien, entonces, empecemos para ver cómo fue esa entrada, ¿sí? Nosotros estábamos, vamos a retroceder un poquito más, ¿sí? Estábamos más o menos en esta situación cuando empezamos el vivo en Telegram, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero que yo vi? Vi que mi tendencia, ¿sí? Era totalmente alcista, ¿sí? Estaba en una tendencia alcista. Entonces, lo que hice yo como primer punto es marcar mi zona donde el precio tiene que llegar a ser retroceso, ¿sí? Porque sabemos que después de un impulso, el precio me debe hacer un retroceso, ¿sí? Para volver con su nuevo impulso. Entonces, eso es lo que marqué como mi zona de compra. Ahora, yo sabiendo que el precio tiene que llegar hasta esta zona, puedo aprovechar toda la bajada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me bajé a 5 minutos, ¿sí? Para ver qué es lo que estaba haciendo el precio, ¿sí? Entonces, entro y veo esto, ¿sí? Que el precio me estaba haciendo impulso, retroceso, impulso, estaba en una situación de rango. Y en un momento el precio me genera este movimiento, estos dos, ¿sí? Con el primer movimiento, ¿sí? Por ejemplo, este era todo mi impulso, este era mi retroceso, acá. Con este impulso lo primero que me hizo fue romperme la estructura, ¿sí? Presentarme un cambio estructural, ¿sí? Ahí ya me rompió la estructura, ¿sí? Entonces ya lo marco ahí como rompimiento de estructura. Y con el segundo, ¿sí? Con este de acá, que después siguió, ¿sí? Me confirmó que había un cambio de tendencia. ¿Por qué había un cambio de tendencia? ¿Por qué? Porque teníamos un alto más alto y un bajo más bajo que el anterior. Entonces teníamos un cambio de estructura confirmado, ¿sí? Entonces, lo que hice en ese momento fue trazar mi mínimo y mi máximo, ¿sí? Este fue mi mínimo y este fue de acá mi máximo, ¿sí? Y puse que estábamos en una temporalidad de 5 minutos, que es como lo estábamos viendo en vivo realmente, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo esa zona marcada, lo que tengo que hacer es buscar zonas posibles donde el mercado haga retroceso, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Empecé a marcar mis zonas de venta, que probablemente era toda esta, ¿sí? Y había marcado estas dos zonas, ¿sí? Como posibles zonas. Me fui bajando de temporalidad, me bajé a 3 minutos para ver un poquito más precisa mi entrada, bajé un minuto. Y acá es donde definí mi entrada, ¿sí? Una de mis entradas iba a estar en esta zona, ¿sí? Que es un bloque de órdenes, y mi otra entrada iba a estar en esta zona de ahí aproximadamente, ¿sí? Entonces teníamos dos zonas posibles para entrar en el precio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esperar que el precio me llegue, ¿sí? Para poder nosotros tomar una orden, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer cuando tenemos dos tipos de entrada, ¿sí? Que tenemos dos zonas diferentes. La primera es tomar ambas entradas, ¿sí? Ambos con un stop loss cortos, irnos hasta acá abajo, ¿sí? Porque el precio debería llegar hasta acá abajo. Y la otra sería tomar las dos entradas, ¿sí? Una ahí y la otra acá, ¿sí? ¿Cómo dividimos el riesgo? ¿Sí? Podemos hacer, tenemos las dos opciones. Una es tomar las dos entradas operando el 0,05%, ¿sí? De la cuenta, y la otra es operando el 1% en cada una. ¿Sí? Eso ya es según cada persona, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a eliminar esto. Y teníamos a favor, sí, ese día que teníamos una fundamental fuerte, sí, una noticia, que era la tasa de intereses, ¿sí? Por lo general es una noticia, sí, una fundamental, que es la que más mueve el precio, ¿sí? La que más volatilidad da. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una fundamental con esa volatilidad, lo que nosotros tenemos que poner es ver el análisis, y lo que nos va a hacer el precio es nos va a ayudar a que el precio llegue a nuestra zona, por ejemplo, hora de ventas, de una forma más rápida, ¿sí? Para eso son las fundamentales. Entonces, ¿qué hice? Mandé esta zona, ¿sí? Vamos a ver cómo se fue desarrollando. El precio venía, seguía,
seguía. Entonces, paro acá. El precio ya acá tenía una confirmación extra, ¿sí? Que es la que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Cuál es la confirmación extra? Es que el precio, antes de llegar a nuestra zona, ¿sí? Nos tiene que dejar liquidez. ¿Sí? Una zona donde engaña a las personas, ¿sí? A que vendan. Por ejemplo, en esta zona estaba toda esta zona como la zona de liquidez, ¿sí? Entonces ya teníamos todas las confirmaciones para nosotros poder entrar. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Lo siguiente. Esperar que el precio llegue hasta nuestra zona, ¿sí? En esta podíamos hacer un stop loss cortos, ¿sí? De 5 pips. Irnos hasta acá abajo o hasta acá, ¿sí? Según cada persona. ¿Sí? Lo ideal, capaz, la de todos sería irnos hasta acá abajo. Y mi segunda entrada estaría en esta zona de acá, ¿sí? Con aproximadamente 10 pips de stop loss. Aproximadamente, no me acuerdo bien cuánto fueron. Creo que fueron 10 igual. ¿Sí? Entonces, irme hasta acá o irme hasta acá abajo. ¿Sí? Entonces, ese era el análisis que teníamos hecho. ¿Sí? Acá está exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Esperamos que el precio nos reaccione, ¿sí? Justo estábamos ya cerca de la fundamental que me hizo el precio. Pum, pum. ¿Sí? En la primera entrada nos sacó un stop loss. ¿Sí? Acá nos sacó un stop loss. Y acá nosotros tuvimos la entrada así que habían sido 10 pips justos. ¿Sí? En la primera entonces nos sacó un stop loss. Que, a ver si esta la puedo achicar. Esta la voy a poner ahí. ¿Sí? Y así es como fue que tuvimos una entrada de un 1 a 11. ¿Sí? ¿Cómo puedo ver que yo tomé esa entrada? A ver. Acá está el momento de mi entrada. Tomé un poquito antes. ¿Sí? Y acá abajo mandé mi beneficio que obtuve. ¿Sí? Entonces, esa fue la entrada que tuvimos en el euro dólar en el canal VIP. ¿Sí? Que es totalmente gratis y después el precio se siguió desarrollando. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ver, ¿sí? Ya en un próximo video, gente. Nos vemos.